Bienvenido, bienvenida a Vivir por Fe. Gracias por estar con nosotros una vez más. Magdalena Taveras te saluda y aquí, acompañada del pastor Sergio Rubio, te hablaré sobre las tentaciones. ¿Quieres saber cómo vencerlas? Bueno, mantente ahí porque el programa de hoy nos va a dar detalles de cómo vencerlas. Pastor Rubio, aquí estamos en Vivir por Fe. Dios le bendiga. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que escuchan este segmento, rogando al Señor que Cristo Jesús pueda morar en nuestros corazones para hacerles frente a toda tentación que trae el enemigo. Amén. Pastor, este tema de las tentaciones es muy amplio y muy necesario para tener una vida cristiana victoriosa. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo usa para hacernos pecar? Trae la tentación, porque el enemigo trabaja con tentaciones para adaptarla a cada persona de manera que tenga la mayor probabilidad de alcanzarlo con sus tentaciones. Si leemos la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, y leemos el versículo 21, el 22 y también el 28, podemos encontrar una evidencia más detallada allí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpado del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno del fuego. Y el 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que la estrategia de Satanás está montada, Magdalena, en tentaciones. Trae sus ofertas, va adaptando esas tentaciones a diferentes clases de personas para tratar de inducirlos a caer en ellas. Y un elemento importante en esa estrategia que debemos describir aquí, Magdalena, es que el enemigo es persistente cuando ya ha estudiado una persona, es completamente persistente con sus tentaciones. Es posible que se retire en algún momento para ver si la persona baja la guardia, ¿ves? Uh-huh. Para ver si el tentado baja la guardia y luego regresar en un determinado momento para lanzar otra vez sus dardos, o también para readaptar la tentación e irla refinando, porque una cosa que hace el enemigo es eso, Magdalena, que va refinando sus tentaciones. Por ejemplo, una tentación peligrosa que el enemigo ha traído al mundo se llama la idea de que los muertos siguen viviendo, lo que le llaman el espiritismo. El espiritismo. Pero ¿qué pasa? Que en otras épocas el espiritismo era un poquito como más, para decirlo de alguna manera, era un poquito como más rústico. Ajá. Pero a medida que las personas han ido evolucionando y que han ido estudiando y se han profesionalizado más y han estudiado más, entonces va adaptando en la misma manera que las personas van evolucionando en conocimiento, va adaptando el espiritismo para que le sea más atractivo a las personas de esta época. O sea, lo va maquillando. Correctamente, lo va maquillando y lo va perfeccionando para adaptar esa tentación de inducir a las personas a creer de que los muertos siguen viviendo. Entonces, la persona lo va adaptando a la ciencia también, a los estudios. Se van haciendo cosas allí, pero simplemente podemos decir que es el mismo gato con diferentes rayas. Bueno, pastor, y a pesar de nosotros haber comenzado el día con una fuerte conexión espiritual, tenemos tendencia a caer en pecado, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar esa disonancia entre deseo de vivir una vida piadosa y esas tentaciones que son inevitables? Sí, nosotros necesitamos, Magdalena, tener un orden prioritario
y diariamente sacar un tiempo para nuestra devoción con Dios. Pero extra a ese tiempo que tenemos como presupuestado, para decirlo así, que hemos presupuestado diario, extra a ese tiempo, con mucha frecuencia debemos elevar nuestros pensamientos a Dios. Y principalmente cuando estamos frente a una tentación que el enemigo trae. O cuando estamos frente a algo que no conocemos bien y que no estamos seguros si avanzar, estamos en obediencia al Señor o estamos en rebelión contra Él. Ese es un momento muy importante para irnos en oración. Porque en mi experiencia, Magdalena, cuando yo estoy en oración, ahí es que me llegan pensamientos que vienen de Dios de una manera más fácil. En situaciones incluso que uno ni siquiera está pensando en ellas y le viene el pensamiento cuando está en oración. Amén. Mira, piénsame en esto. Y entonces cuando uno comienza a meditar, se da cuenta que necesita como un cambio en ese punto que incluso uno no lo tenía en mente, pero cuando se pone en oración es en contacto con Dios que está. Y a veces tú vas ante Dios por una X situación y el Señor ve que no es eso lo que tú necesitas en ese determinado momento. Y el Señor te trae allí el conocimiento y te trae la revelación que Él quiere darte. Incluso eso puede estar en la palabra revelado, pero tú no lo entendías bien. Y el Espíritu Santo te guía a la palabra para que ahora tú comiences a considerar que el Señor tiene un mensaje para ti escrito incluso en la Biblia que tú no lo estabas tomando en cuenta. Por lo tanto, aquí necesitamos nosotros ser muy finos para poder avanzar en materia de tentación. Pastor, ya decíamos anteriormente que es común apartar la vista de Cristo. O sea, que mientras estemos en este mundo, a veces vamos a apartar nuestra vista de Cristo. ¿Cómo cree usted que las tentaciones se transforman en pecado a nivel mental? Así como usted decía que pecamos en pensamiento. Entonces, ¿cómo es que se transforman en pecado? Cuando aceptamos la oferta, el enemigo presenta, por ejemplo, algo y nos dice, mira, tú debes participar en X cosa. Nosotros meditamos el asunto. Y cuando aceptamos en nuestras mentes, ya ahí estamos en pecado, porque primero se peca en la mente. De hecho, cuando ya leímos aquí en el libro de Mateo, cuando una persona se enoja contra otro, Magdalena, ya esa persona es considerado como un homicida. Porque si usted chequea, generalmente los homicidas son personas que entran en enojo contra la otra persona. Y cuando está en enojo, ahora solamente lo que falta es que ese enojo tome como la fuerza necesaria para ejecutar la acción. Entonces, ante Dios, el adulterio también es igual. La persona acaricia a la otra persona en su mente, y ya cuando lo acarició en su mente, la persona ha pecado. Oye, qué interesante eso que usted dice, pastor, de que cuando uno alberga algún resentimiento hacia otro, es como si lo estuviera matando. Claro que sí. Mayormente no tomamos eso en cuenta. Ajá, pero Dios lo toma en cuenta. Por eso el espejo de Dios es el mejor espejo, su santa ley, para que nosotros nos miremos en esa santa ley de Dios. Y la ley de Dios va más allá que lo que la persona puede pensar, porque cada mandamiento de eso son principios que tienen que ver con el carácter de Dios. Y cuando estamos enojados y tenemos resentimientos en contra de otras personas, estamos quebrantando el mandamiento de Dios, estamos quebrantando el mandamiento de amar al prójimo. Y allí ya la persona está en pecado. Y por eso te ve que cuando alguien mata a otro, es que la persona tiene el enojo. Y de hecho, cuando el enojo está muy alto en la mente de las personas, los niveles de cortisol se elevan de una manera extraordinaria que le nubla la mente a la persona. Y cuando comete cualquier locura, luego que la persona se sienta en calma y que esos niveles bajan, es que se comienza a analizar lo que hizo. Usted mencionaba, pastor, que mientras nuestros ojos estén fijos en Cristo, el pecado no tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué prácticas recomienda para mantener una conexión constante con Cristo durante todo el día?
La devoción personal con Cristo Jesús es la herramienta eficaz e invariable también para mantener esa comunión. Por eso es importantísimo que nosotros podamos comprender lo que Jesucristo le dijo al enemigo cuando venció la tentación del pan, que ya hemos mencionado, Magdalena. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada persona necesita, incluyendo las personas que no van hacia la iglesia directamente, que son personas que están trabajando en sus asuntos y que no son religiosos así como somos nosotros, directo. Esas personas necesitan tomarse un momento para reflexionar y para pensar en su vida y decir hacia dónde voy yo, por qué estoy aquí, hacia dónde va mi vida, cuál es el objetivo que yo tengo aquí, cuál es el código moral que me rige y hacia dónde voy caminando, cuáles son los efectos que tiene mi vida en esta tierra. Sentarse a meditar. ¿Por qué razón? Porque llegará el día cuando tenemos que dar cuentas delante del Señor. Y el Señor quiere que las cuentas sean buenas porque Él haya borrado nuestros pecados y nos haya dado entonces la fortaleza de su justicia. Amén. Pastor, me imagino que deben existir algunas estrategias que el enemigo utilice para tentarnos. ¿Cuáles son esas tácticas, a su entender o según su experiencia, cuáles son esas tácticas más comunes que utiliza el diablo para desviar nuestra atención de Cristo? Las tácticas más comunes, Magdalena, es que quitemos la vista de Cristo y la pongamos en nosotros mismos y en nuestras propias debilidades y también en las debilidades y pecados de la demás gente. De hecho, eso es muy común para separar a la gente de Cristo e incluso no dejarlos llegar a ser creyentes. Tú ves que las personas que no son creyentes directamente así están muy pendientes de la conducta que están llevando los cristianos, porque el enemigo trabaja de esa manera también. Le dice, mira fulanito de tal, se da un testimonio terrible, y a veces cuando el enemigo hace esos señalamientos, no está como mintiendo en el señalamiento que está haciendo. Está señalando cosas que incluso él tienta al creyente a hacer lo malo para luego agarrar eso que está haciendo malo para presentárselo a la otra persona para que le sea una barrera. Okay. Entonces muchas personas ponen su mirada en sus propias debilidades, en las debilidades de los demás, y cuando estamos concentrados en nosotros y en otras personas en sus debilidades, eso quita inmediatamente la vista de Cristo Jesús y el enemigo nos tiene en sus manos para conducirnos en las tentaciones. De hecho, hay un coro que me gusta mucho cantarlo, que se llama Mira a Jesús. Hay una parte del coro que dice que nuestra vista está puesta en personas. Un humano débil como tú, mira a Jesús. Y de hecho, Magdalena, en los 7 puntos o los 7 capítulos de la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo, que es uno de los 7 capítulos, es vital para nosotros en materia de tentación. ¿Por qué? Porque la vida perfecta de Cristo fue lo que logró la victoria también para nosotros. ¿Ven? En vez de fijar nuestra vista en mí mismo, que soy débil, o en otra persona que también es débil, entonces mírala en el perfecto que es Cristo Jesús, que no cometió pecado. Eso no quiere decir que pasemos por alto también los pecados que cometen las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando intervenimos en esa condición, es para también decirle que miren a Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados y para que todos alcancemos la salvación. Porque cuando estamos diciendo que ponemos nuestra confianza o nuestra mirada en nosotros y en los demás, cuando la ponemos en las debilidades nuestras, lo que estamos diciendo es, yo no puedo seguir avanzando, soy una persona demasiado débil. El enemigo, yo no podré alcanzar la victoria, el enemigo tiene más fuerza que yo. Como eso es así, entonces ponga su confianza en la fortaleza en Cristo Jesús. Y cuando el enemigo logra que nos fijemos en las debilidades de los demás, lo que el enemigo está diciendo, no ve que eso no funciona. No es fulano de tal que tiene tanto tiempo en el evangelio y mira los pecados que comete, mira lo que hizo fulanito de tal, mira lo que hizo el pastor. Porque de hecho hay millones de gente que tienen la vista en nosotros, los pastores.
Ajá, sí, Claro claro. que sí. Tienen la vista en nosotros y Bueno, nos están vigilando, mire, de una manera muy estrecha y lo que nosotros decimos o hacemos tiene un impacto muy poderoso en las otras personas. bueno, entonces ustedes tienen un compromiso mayor delante Sí, de claro que Dios. sí, Wow. claro. Y por supuesto que las personas deben esperar una conducta y un testimonio poderoso que salga de nosotros. No es que no deben esperarlo, deben Ok. esperarlo, pero también le decimos a la persona que los pastores que dirigen iglesias, diferentes clases, incluyendo los sacerdotes también, son seres humanos. Y por eso no debemos tener nuestra confianza en el ser humano. ¿Ven? Ajá. Porque el ser humano es de carne y hueso y en cualquier momento puede resbalar y puede caer. Y es interesante, Magdalena, que la Biblia no oculta las faltas de Abraham, no oculta las faltas de Moisés, las faltas de David, porque cuando la Biblia tiene un punto allí es para nuestra enseñanza. Nos está diciendo, mire, pongan su confianza en Cristo Jesús. No pongan su confianza en los seres humanos. No se apoyen del brazo de carne. Apóyense del brazo del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Ven? Y aún si un líder religioso, un pastor, un sacerdote u otra persona que lidera al pueblo cae, los hermanos que están allí ahora deben inducirlo al arrepentimiento y decirle allí, levantarlo, incluso levantarle las manos y decirle ahora, tú te has caído, has cometido pecado, has caído en las tentaciones del diablo, pero ahora Cristo Jesús es tu sanador, Cristo Jesús es tu salvador. Convertirse allí como el profeta Natán, que fue donde David y le puso la parábola allí, ¿verdad? Y entonces si el líder suyo religioso está en mal camino, un feligrés debe acercársele y decirle, pastor, véngame aquí, y hacerlo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Cuénteme de esto, me parece que este punto aquí debemos mejorarlo, pastor. ¿Ven? Una persona así es una persona responsable y está cumpliendo con lo que dice la Biblia en Mateo el capítulo 18, que dice, Magdalena, allí la palabra del Señor, que si tú ves a tu hermano, ve falta en tu hermano, entonces ve, llámalo tú y siéntate con él. Eso es un trabajo complicado, porque muchas personas lo que hacen es que se lavan las manos como Pilato y le tiran la bola a otra persona, pero ahí no podemos tirar la bola, porque si tiramos la bola, el Señor nos va a llamar, como dice en el profeta Ezequiel, que si dice, hijo de hombre, si yo dijera al impío, de cierto morirás, dice el libro de Ezequiel, de cierto morirás, y tú no le llamas la atención para que se guarde de su mal camino, él morirá por su pecado, pero la sangre la voy a demandar de ti. Es un asunto serio lo que estoy diciendo ahora. Pero si tú le adviertes, dice el texto ahí en Ezequiel, si tú le adviertes para que se guarde de su camino y él no se guarda, él morirá por su pecado y tú has librado tu alma. Oye, interesante. Pero mira, cada persona tiene una responsabilidad grande, Claro, pastor. esta es una responsabilidad muy seria. Por eso los hermanos de la iglesia no se deben enojar tanto cuando nosotros le llamamos la atención. Y cuando le estamos diciendo, mira fulano, y cuando tomamos decisiones, Magdalena, muchas veces, porque a veces tú tomas decisiones en contra del pecado y el hermano de la iglesia puede pensar como que es en contra de él que tú estás tomando la decisión. Me imagino que debe de existir una forma adecuada, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí, Para hablar, pero sí. déjeme decirle que reprender el pecado, no hay manera de reprenderlo que no se levante el pecado. Siempre se va a levantar y claro que hay que hacerlo de la manera correcta con lo que dice la Biblia, con todo lo que dice allí, pero siempre las personas que están en falta se van a levantar para defender su conducta. Bien, pastor, vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Así es. Así que las tentaciones que vienen de Satanás, toda tentación viene por supuesto de Satanás, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado tampoco, como lo dice en el libro de Santiago. Las tentaciones las trae Satanás y se convierten en pecado cuando aceptamos esas tentaciones, cuando estamos de acuerdo con lo que el enemigo ha traído. Y por supuesto que todavía hemos pecado y la gracia está funcionando. La sangre de Cristo está presta y fue derramada para perdonar los pecados. Ahora si hemos sido alcanzados por la tentación, necesitamos levantarnos e ir a Cristo Jesús y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos
como lo registra el sabio Salomón en Proverbios 28, el capítulo 13. Y ahí alcanzamos la misericordia del Señor, pero también pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para no entrar en tentación. Como dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Pues amigos, ya saben, vamos a velar y orar para no caer en tentación. Y así finalizamos el programa de hoy, Vivir por Fe. Gracias por habernos acompañado. Estuvieron compartiendo el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.